¿Cómo están? Bienvenidos a Conciencia, soy Grace Balcázar y es un gustazo poder estar compartiendo con todos ustedes. Gracias a toda la gente tan linda que se pone en contacto con nosotros, que me ven en la calle y me dicen, tú eres Grace, la de Conciencia. Ayer saludé a una chica muy linda que me encontré por ahí en la calle y de verdad muchas gracias por todo lo que nos dicen acerca del programa, por vernos y por estar con nosotros juntos aquí haciendo conciencia. El día de hoy tenemos un tema totota, es un tema muy interesante, que son las consecuencias de la infidelidad. Consecuencias del infiel, consecuencias para el que sufre la infidelidad. Vamos a verla ahora. Me acompaña José Manuel Lomelí, a quien doy la más cordial bienvenida al Foro de Conciencia. Gracias por venir, José Manuel. Muchísimas gracias. Grace, a todo bienvenido. Encantado. Bienvenido a Conciencia. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Cuéntanos. Para empezar, ¿cómo entrar al tema? Empecemos por infidelidad, ¿no? Ok. Un poco. Es para no tema entrar tan... Es un tema interesante. Álgido, difícil, sobre todo, bueno, esta cuestión de las consecuencias. Así es. Ahora sí que no se las deseo a nadie, porque es como si fuera un terremoto para una relación de pareja. Así es. Y como muchas veces pasa también después de un terremoto, un desastre natural, la relación de pareja nunca vuelve a ser la misma. No quiere decir que no se pueda reconstruir la relación, ¿no? Pero bueno, nosotros como país, por ejemplo, que ha vivido varios sismos, sabemos que queda la huella en la memoria y que eso no se olvida y que uno tiene que aprender a lidiar con lo que pasa, desarrollar estrategias sobre prevención, ¿no? Y esperar que no vuelva a ocurrir. Oye, antes de entrarle tan de lleno a eso, yo quisiera saber cómo sentamos los parámetros de la fidelidad. Me dirán, pues muy fácil, le pone el cuerno. Pero ¿qué creen? Hay parejas que tienen sus propios acuerdos. No todo mundo ve la infidelidad de la misma forma, ¿cierto? Entonces, bueno, pues yo creo que hay gente que lee como infidelidad cierta acción y otros más lo leerán distinto, ¿no? Yo creo que sí hay parámetros diferentes, ¿no? Que cada pareja aplica. Creo que la parte o el común denominador que pudiéramos decir que tiene toda definición de infidelidad es de la fidelidad primero sería... Sí, exacto, de la fidelidad. El esperar o tener la expectativa de una exclusividad, básicamente sexual y afectiva. Okay. La parte difícil de definir es, ¿qué conductas sexuales pueden llegar a considerarse como infidelidad y qué conductas afectivas pueden llegar a considerarse infidelidad? Fíjate, el hombre como especie, ¿somos monógamos? Se habla mucho de que no es así. La biología sí propone mucho esa parte, ¿no? Pero incluso hay también debate entre los biólogos, dependiendo de qué especie sea la que estudies. Ahora sí que desde dónde la estudies, hay algunos biólogos que dicen, se ha visto que ciertas especies sí conservan esa exclusividad sexual, como los ratones de la pradera, ¿no? Que han sido estudiados contra los ratones del campo. Entonces, es una cuestión muy discutida. ¿En humanos cómo está la cosa? Esta también es la parte interesante. Como seres humanos tenemos... Que los ratoncitos que sean felices como ratoncitos. A los seres humanos nos distingue nuestra cultura. Es decir, nos vemos influenciados por la forma de pensar colectiva, ¿no? Por las reglas que se nos imponen desde afuera. Y también la realidad es que tenemos una corteza prefrontal más evolucionada que otras especies y eso nos permite tomar decisiones de manera más consciente. Entonces, eso no quiere decir que una persona no pueda hacer un compromiso hacia una exclusividad sexual o afectiva. No necesariamente tiene que venir impuesta desde afuera, ¿no? Las personas que pretenden vivir así, pues tiene que ser una reflexión, un análisis, una convicción por los beneficios que derivan de manejar su relación de pareja así, básicamente. Pero también las estadísticas indican que la exclusividad sexual no está siendo lo común, no está siendo lo más normal, por utilizar el término. Entonces, pareciera que es como un pretexto el decir que el hombre no es naturalmente monógamo. Pretexto para tener no ser monógamo, relaciones sexuales con otra persona. Sí. Pues por un lado yo creo que sí, ¿no? Es como Puede ser. Podría llegar a ser la salida fácil, claro, ¿no? Pero a veces, aunque pudiéramos estar influenciados por hormonas y genes y otra serie de cosas, que ahí si me permites, Grace, un paréntesis. A ver, sí. Mucho se ha manejado el dogma de la genética, a veces se le llama, ¿no? Que la célula se reproduce cuando
el ARN mensajero, no sé si me estoy metiendo en términos quizás muy técnicos, pero bueno, nuestra célula tiene una doble hélice de ADN en el núcleo. Llega el ARN, que es una molécula que se encarga de yo copiar. No lo conocía, fíjate, pensé que era el ADN. No, este es Es el ARN. ¿Qué quiere decir ARN? Ácido ribonucleico. Ribonucleico, ok. El ADN es ácido desoxirribonucleico. Exactamente. Entonces, el ARN entra al núcleo de la célula, copia, digamos, los patrones del gen, sale y se lo da a los ribosomas para que produzcan proteínas, y entonces esas proteínas son las que ayudan a dirigir el desarrollo de un cuerpo humano, ¿no? Mucho se creía que la información solo podía provenir desde el núcleo hacia afuera. Y últimos descubrimientos se han dado cuenta de que también el proceso es a la inversa. La información que llega del ambiente puede llegar a alterar el ADN. Ok, sí puede llegar a alterar el ADN de las personas. Mira, eso es muy interesante. Sí, eso es pura ciencia. Sí. No tiene nada que ver con conductas ni aprendizajes, ¿no? Lo interesante es que, bueno, se decía que esta idea de los genes que nos predisponen se iba a venir abajo. No es que se venga abajo, simplemente se han hecho descubrimientos que complementan lo que ya se sabe, ¿no? O sea, sí, la información viene de los genes, nos ayuda a desarrollarnos en cierta medida, pero también los genes pueden verse influenciados por el ambiente, no es un sistema cerrado, por así decirlo. Ok. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque, pues bueno, la cultura y los sucesos del entorno pueden llegar también a afectar la genética. No, y estaríamos hablando que de país a país, por ejemplo, de continente a continente, cambiaría el comportamiento. Sí. ¿No? Sí. Obviamente, pues... Porque estamos influenciados por diferentes ambientes. No es que la influencia sea inmediata, ¿no? También tiene que pasar bueno, un pero a cierto lo largo tiempo. de los años tenemos cierto tipo de comportamiento, por ejemplo, en América que en Asia, ¿no? O en África. ¿No? O incluso en épocas históricas, ¿no? Por eso también se habla de que a veces ciertas conductas en ciertos momentos históricos son consideradas como aceptables o no aceptables. Ok, claro. Entonces, bueno, la infidelidad puede también entrar dentro de esta categoría, dependiendo del periodo histórico. El del periodo histórico. Antes de que existiera el matrimonio, digamos, no podía hablarse de infidelidad como tal, porque, digamos, el matrimonio es donde se asienta esa expectativa de exclusividad, ¿no? Exacto. Pero si no ha habido un evento social, digamos, o un momento en donde esos votos se pongan por escrito, por así decirlo, o se asienten, pues cualquier comportamiento sexual o afectivo con otra persona no necesariamente era considerado como una infidelidad. Ahora hay otra situación. ¿Qué nos ponemos nosotros mismos en la pareja actual como reglas de fidelidad? Porque creo que hoy es válido decir eso, ¿no? Las personas hacen sus propios acuerdos, verbales o no verbales, y ahí pues depende qué sea infidelidad, ¿no? Ok. Sí estoy de acuerdo con lo que dices, aunque creo que esa es la parte teórica a veces ideal, porque las parejas que siguen llegando a consulta son pocas las que platican así como tú lo estás planteando, ¿no? Yo llego y les pregunto, sobre todo cuando traen problemas de infidelidad o sospecha de infidelidad, o que uno de los dos dice es que sí fue infidelidad y el otro dice es que no fue infidelidad. Algunas de las cosas que yo averiguo y pregunto es, bueno, ¿qué tanto antes de que todo esto ocurriera ustedes hablaron y definieron de manera más explícita cómo esperaban manejar su vida sexual, ¿no? Y bueno, normalmente no lo han platicado. Pues es que es una herencia cultural, lo diría yo así, ¿no? Lo pondría de esta manera. Imagínate, Grace, que a ti te invitan un día a una cancha a jugar un deporte relativamente novedoso. Nuevo, ¿no? Nadie te ha explicado las reglas, o sea, nadie te da un instructivo que te dice, mira, este es el Esto reglamento, se juega léelo. así. Exacto. Tú entras a jugar y conforme vas viendo las jugadas, pues vas intuyendo cuáles son las reglas. Aprendiendo. ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas personas así es como aprenden a manejar la cuestión de su vínculo sexual y afectivo con la pareja. Esto es lo que yo he heredado de mi cultura, esto es lo que yo he aprendido, sí. ¿No? Y además ahí se agrega el que no se nos permite a veces cuestionarlo abiertamente, ¿no? Claro. Porque si vamos a hablar de infidelidad, ¿qué es lo que me estás queriendo decir, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Cómo te atreves a tocar algo así? ¿Cómo te atreves a decirlo? ¿No? Claro, creo que va desde ahí empieza un tema importante porque ¿por qué lo dices, no? Sí. Ándale, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Estamos en Conciencia platicando de consecuencias de la infidelidad.
You haven't dated just one guy in a long time. You cleared the whole roster. I cleared the bench. Hey, what's wrong? Housekeeper called. A pipe burst in the bathroom. So you're going to Connecticut now? I gotta take a rain check. I'm looking for Mark. You must be his housekeeper. No, I'm his wife, Kate. Is this some kind of strippergram or something? Happened. He's got a wife. And you don't think you can take her? Are you for real? I thought maybe we could have some dinner. I let you in. We are not drinking Cosmos and braiding each other's hair. I am not ready to compete with women like you. We got played by the same guy. Tequila or do you want vodka? So you're saying I should leave him? What does your gut tell you? Jesus. This is so weird. He's meeting someone. He must be cheating on both of us because it's not me. Oh my. What are you doing? What's going on? Hi. I can't believe he would lie. You smell amazing. What is that? I think it's just sweat. So what do you want to do? I want him to feel pain. We should kick him in the balls. No, I really like the way your brain works, but I think we're going for something a little bit bigger. I found this. He's stealing from his partners. So let's find the money and ruin him. You put the lawyer, the wife, and the boobs together, and we know how to do it just as shady as he does. I thought you were giving him hormones. I am. Not for a pre-op transsexual. I look like I need a bra. I think you're going through menopause. Menopause? Uh-huh. Is it a little... Are you kidding me? Oh, mistress number 3. If we find any more mistresses, I'm gonna have to send her to rehab. You're the weirdest friends ever. We are the weirdest friends ever. What is up with your hot brother? No, you can't have my husband and my brother. That's being very greedy. Gracias por seguir con nosotros aquí en Conciencia. Estamos platicando acerca de las consecuencias de la infidelidad. Ya dijimos esa parte donde, bueno, lo idealmente sería que en una pareja se sentaran las bases de qué es infidelidad y qué no, ¿no? Sí. Porque eso nos ayudaría a saber tú qué aceptas, tú qué no aceptas y cómo está la cosa. Sin embargo, bueno, pues la vida ya vimos que no es así, ¿no? No es así, sino que son como situaciones aprendidas, como situaciones que ya se dan por sentadas y entonces viene la infidelidad famosa, ¿no? Consecuencias. ¿Quiénes son consecuencias? Fíjate que vino alguien hace un tiempo a Conciencia y me decía, el que pone el cuerno, todo por aquel video que mucha gente debe haber visto del futbolista llamado Sague, Sí, cómo no. en el cual, bueno, es una súper infidelidad para la esposa y dicen, el primero que puso el cuerno no es el primero. O sea, él le hizo eso porque tuvo tuvo como ese espacio para ponerlo. ¿Sí o Un no? poco algo así como para que una tercera persona se entrometa en una relación de pareja, hace Algo falta así. que haya un espacio previo Sí, donde quepa. ¿Dónde entrar? Ajá. Exacto. Ok. Si no, ¿cómo le haces? Por un lado, sí. Aquí mi punto sería, ¿qué relación de pareja no tiene problemas o conflictos? ¿No? Toda relación implica oposición a veces de puntos de vista. No se puede estar 100% de acuerdo con todo, Claro. por mucho que quiera yo a mi pareja, ¿no? Y entonces, el reto de cualquier pareja es aprender a negociar y a sobrellevar esas diferencias. Cuando eso no se logra, empieza a crearse o a generarse cierto nivel de malestar. Y entonces allí es el huequito, digamos, el resquicio por donde pudiera empezar a entrar otra persona. Ahora, también otro cuestionamiento sería, dice Gibran Jalil en uno de sus libros, cuando habla de la pareja, bueno, que haya espacio entre ustedes, que su relación, bueno, habla de matrimonio según la traducción, pero dice que su relación sea como las columnas de un templo, ¿no? Que están separadas unas de otras para poder sostener firmemente el techo. Entonces, el que haya espacios entre dos personas en una relación de pareja es sano, ¿no? Si estuvieran muy pegados, pues sería... Pues también sería como algo que no te deja vivir, ¿no? Como que te asfixia. Sí, no te deja respirar, ¿no? O sea, tener que estar pegado a la pareja Pero todo yo el creo que tiempo. es otro tipo de espacio del que hablamos, ¿no? Un espacio que no sé, se pueda Ajá. sentir como cierta soledad o como cierta carencia. Ok. O será Sí. pretexto, porque también puede ser, ¿no? Que sea un pretextazo Ajá. para poner el cuerno.
Yo creo que es parte de las dos cosas. O sea, Ok. es pretexto porque si las personas dicen, bueno, es como la explicación más clara que puedo tener para justificar mi comportamiento de enrolarme o de vincularme con alguien más, ¿no? La cuestión es cómo, yo creo que también está ligado con cuál es la vibra, digámoslo así, que se genera en ese espacio que debe de existir entre las dos personas. Cuando es una vibra armónica, yo creo que es más difícil que entre una tercera persona. Ahora, Claro, todo depende de cómo se lleven ellos. suponiendo ¿no? que la expectativa o la meta sea la exclusividad sexual, porque también hay parejas que la llevan muy bien, ¿no? Y su acuerdo puede ser de libertad, ¿no? Tú puedes Claro. ir y vincularte sexual y afectivamente con Con otra quien persona quieras, exacto. y eso no nos va a generar broncas, por así decirlo. Entonces, pero bueno, regresando al punto de las parejas que sí esperan esa exclusividad, muchas encuestas cuando salen publicadas lo que dicen es las personas son infieles por insatisfacción sexual, Ajá. ¿no? Que a mí me parece, ok, sí estoy de acuerdo, pero me parece como la explicación fácil, como la punta del iceberg, ¿no? Para que una pareja tenga insatisfacción sexual es porque debajo debe de haber muchas cosas que no están funcionando de la manera más satisfactoria posible. Claro. Y entonces, pues obviamente al momento de que entran a la recámara o entran al cuarto, las cosas no fluyen como No uno fluyen esperaría. como... Claro. Sí. Entonces, pues bueno, la parte sexual quizás sea como lo más evidente, lo que las personas dicen, no me siento cómodo, no está funcionando, no me gusta, y lo usan como excusa para darse una libertad de manera unilateral, y ahí es donde viene, pues yo lo llamaría como un efecto dominó, ¿no? Porque una vez que se da la infidelidad, lo primero que se viene abajo es la confianza. Y Por supuesto. no hay relación interpersonal que no esté basada en la confianza. Para mí la confianza es como los cimientos de un edificio. Si tú los sacudes... Está difícil que se vuelva a levantar ese edificio, sí, ¿no? Sí, se puede mantener en pie, pero obviamente cualquier mínimo movimiento que le va a hagas afectar. puede llegar a venirse abajo. Claro. Y si tú quieres reconstruir este edificio, pues lo que vas a tener que hacer es derribarlo y después levantar ¿Cómo uno nuevo. reconstruir? Sí, que esa es también la parte difícil que a muchas personas les cuesta trabajo asimilar, ¿no? Porque ¿cómo voy a derribar este edificio de todo lo que he construido en mi relación de pareja? Quizás no necesariamente tenga que tirarse todo, como yo les digo a las personas que me consultan, mira, vamos primero a hacer una especie de inspección, ¿no? Ajá, De a ver qué peritaje parte sí. estructural. Claro, claro. Sí. A ver exacto. cuáles son los muros de carga, qué tan lastimados están y qué tanta remodelación o reconstrucción hay que hacer, ¿no? Digamos, si las grietas son superficiales, utilizando esta analogía de los sismos, igual y la estructura todavía aguanta y lo único que hay que hacer es Pues darle su chaineada su a mano la... de gato. Exactamente. No, su nada mano más de le gato. pones quizás tirol y Exacto. otra serie de Ahí los sí. acabados, Exacto, acabados. pero lo de adentro está bien. Está ¿no? firme. Pero hay otras ocasiones en donde la infidelidad es tan fuerte que los cimientos se mueven. O sea, no es necesariamente la infidelidad causa de la separación de pareja. No, No necesariamente. no necesariamente. El problema es que muchas personas quieren tomar también una decisión inmediata. Es decir, me acabo de enterar de la infidelidad y entonces, normalmente también tienen básicamente dos alternativas. Pensamiento polarizado lo llamamos en psicología, o es blanco o es negro. O me separo o continúo. Pero además la visión de continuar es, tengo que aguantar, ¿no? Tengo que tragarme el miedo que tengo, porque es miedo, es ansiedad, y voy a quedar como el tonto o la tonta por no haber hecho algo para salvaguardar mi dignidad. Entonces, ante esos escenarios, y bueno, también si me separo, pues es toda la pérdida que lleva asociada, los problemas económicos, los problemas legales, un montón de cosas Sí, que se claro, dejan venir. Por supuesto, es que no es tan fácil. ¿Sí? No No, tiene más complejidad. Por eso la recomendación que yo hago es, cuando se ha descubierto una infidelidad, no se toma una decisión De inmediatamente. inmediato, claro. Hay una definición en psicología que dice que una mente lúcida es aquella que está equilibrada entre el aspecto racional y el aspecto emocional. Una infidelidad lo que hace es desbalancear esto muchísimo, Muchísimo. porque es una carga emocional muy fuerte y emociones negativas muy intensas, ¿no? Rabia, enojo, ansiedad, tristeza, desesperación.
Y entonces imagínate con toda esa carga, pedirle a la mente racional y ahora toma una decisión No, hombre. para que puedas anticipar con la mejor precaución posible a todo lo que te vas a enfrentar si decides quedarte o si decides irte. Yo digo que a veces es como, se parece a si alguien llega y te da un examen de cálculo diferencial e integral y te pone una pistola en la cabeza y te dice o lo resuelves y sacas 10 o tiro del gatillo. Claro, sí, no, espérame, no es así, ¿no? No, Sí, no puedes tener, digamos, la tranquilidad necesaria para que tu mente esté lo más sensata posible y que puedas prever cuáles van a ser las ventajas y desventajas de tomar la decisión. Claro, creo que es en los momentos en que menos tenemos mente fría es cuando más se necesita, ¿no? Sí. Se necesita sí. esa mente fría y se necesita que la pareja, la persona se siente a reflexionar qué pasó en la pareja y qué quiere hacer, ¿no? Sí. Porque si no es doble duelo, como el duelo de haber sabido que te traicionaron, más el duelo de perder a la pareja, ¿no? Y en esta parte de la reflexión hay un obstáculo también muy complicado a veces de brincar, porque tú dices, ok, vamos a reflexionar, pero te lo pondría yo así, ¿qué tan fácil sería para ti, Grace, por ejemplo, armar un rompecabezas si no tuvieras la fotografía de la tapa y no supieras qué imagen es la que estás formando? Claro, sí es complicado. La persona que descubre una infidelidad un poco así lo vive. ¿Por qué? Porque hay tantas situaciones que mi pareja me ha ocultado o que me ha mentido que ya no sé qué es verdad y qué no es verdad. Claro, ya no sé dónde estamos parados, Sí. ¿no? Lo último que me dijiste, ¿fue cierto o no fue No cierto? fue ¿Fue una cierto, verdad claro. a medias o distorsionaste tanto las cosas para hacerme creer ciertas otras tantas, ¿no? Entonces, es una batalla en la mente por lograr separar qué sí es confiable y qué no es confiable. Y si a eso se le suma la bronca que se desata en el vínculo o en la relación de pareja, se siente como estar toreando a 10 toros al mismo tiempo Claro. y sin capote y además sin ayuda ni los payasitos de rodeo, ¿no? Esos que luego salen a rescatar a que ayudan a resolver el tema, Ajá, claro. ajá. Entonces sí es algo como bastante confuso. Sí. Es un tema que, pues sí, realmente nos deja así como mal parados, pero ¿qué podemos hacer al respecto? Volvemos con ustedes, esto es Conciencia. Ya estamos de regreso en Conciencia. Estamos platicando de las dificultades o de las consecuencias que lleva la infidelidad, ¿no? Entonces, bueno, ya pusimos así como un escenario en donde es bastante complicado, Sí. pero ¿qué hacer después de? ¿Y qué pasa con el infiel? Bueno, primero, digamos que habría como dos panoramas, ¿no? ¿Lo reconoce o no lo reconoce? ¿O hay que obligarlo a que lo O reconozca? capaz que ya es imposible, ¿no? ¿Qué, que lo reconozca? No, que ya es inminente, pues ya, por ejemplo, cuando alguien descubre a otra persona y ya no hubo de otra, ¿no? Ya Ajá. es así como, sí, así Ajá. ocurrió y ya. Ok. Bueno, hay personas que incluso todavía siguen utilizando y Negándolo. buscando pretexto. Exactamente. Sí, Pues sí, tienes tratando de razón. maquillarlo, ¿no? Sí, De- sí, La es típica cierto. frase de no es lo que parece o no es lo que te estás imaginando. Eso, sí. Y bueno, es difícil. Alguna vez, yo platicando con un amigo abogado que tengo por los casos que me llegan de parejas con infidelidad que conllevan pleitos legales, me decía, mírate, José Manuel, te lo voy a poner así. A ver, te ¿no? lo voy a poner así de fácil. Y yo, pues, a ver, dime, porque bueno, yo le pedía que asesorara a una persona que tenía yo en consulta y me dice, probar una infidelidad en un juzgado
Es Prácticamente imposible. la única manera es que lleves el colchón y lo hagas declarar. Exacto, no, A ese exacto, grado. sí, o que la persona acepte, porque ni siquiera una fotografía es real, ¿no? Una fotografía, hoy hay tanto Ajá, truco sí. que ya ni siquiera eso funcionaría. Sí, ¿cierto? no puede ser aceptada al 100%. ¿no? Así Entonces, es. como dices, habría que cachar a la pareja prácticamente en el acto, con las manos en la masa y en plena movida. exactamente, ¿No? en el acto. Sí, para que las personas más cínicas en este caso Exactamente. no puedan hacer uso de su labia o de sus De lo excusas que para quieras. poder ocultar lo que está pasando. Entonces, esa es otra parte difícil. ¿Cómo enfrentar eso? Bueno, yo separaría un poco las consecuencias. Inicialmente, la persona, y perdón que me concentre ahorita mucho en la persona que descubre la infidelidad, porque es la que mayor impacto lleva. Así es, sí, pero el otro ya sabe. Sí. La información, la Sí. otra es la que se entera como de novedad. Ahora pregunto, ¿esa persona es la primera vez que tiene información? Tú como terapeuta debes saber que muchas veces la gente medio sabe y medio no ve y cuando lo ve dice, híjole, ya no hay Ajá. de otra, ¿no? Ok. Es mucho lo que hay en juego también. Ujú. Tocas un punto interesante, a la vez controvertido. Desde ciertas posturas, bueno, nuestra mente tiene una parte inconsciente y tiene ciertas reglas a las cuales opera. Exacto. ¿no? Entonces, si jugáramos, por ejemplo, al ahorcado y yo pusiera una palabra de 4 letras y nada más pusiera 2 letras de pista, digámoslo así, Ajá. te puedo mostrar el acertijo a ti y a todo el personal de Aquí producción. a los compañeros Sí. camarógrafos y a todos, ajá. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cada quien puede dar una palabra distinta para Sí. completar, ¿no? Y vamos a suponer que sea una palabra válida y que encaje. Ujú. ¿De qué va a depender la palabra que cada uno dé? Pues de los esquemas cognitivos que tenga, ¿no? De mi Muy mentalidad, de lo que a mí me gusta. Entonces, quizás tú complementes esa palabra con algo relacionado con la pintura, por ejemplo, ¿no? Ujú. Porque es algo Por que te supuesto, gusta, eso es ¿no? algo mío, ajá. Ajá. Pero a mí esa palabra quizás no se me hubiera ocurrido porque no está Porque por no allí. estás en ese contexto, Ajá. ¿no? Ahora, no quiere decir que yo no sepa de pintura o que jamás haya escuchado de pintura. Pero no está en tu día a día, ¿no? Por Exacto. decirlo así. Entonces, volviendo a este ejemplo de la palabra del juego de los ahorcados, si yo veo esa palabra y la cuestión de la pintura no es algo que esté muy presente en mi mente, Ujú. no voy a encontrar esa palabra Esa que relación. tú usarías. Sí. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona descubre ciertos indicios de que su pareja le está siendo infiel? El esquema de la infidelidad, por decirlo así, está en la mente, pero como no es algo tan cotidiano o no es algo que nos permitamos reconocer que puede llegar a suceder, Es difícil de ver. sí, y entonces nuestra mente inconsciente no manda esa información No a manda nuestra esa mente señal, claro. consciente. Sí, es cierto. ¿no? Si no, tú no lo tienes en la mente como creíble y entonces Sí. pues no está en tu radar, digámoslo Sí, así, sí. ¿no? A menos, bueno, mientras más indicativo tenga el evento de tener una connotación sexual, quizás es más difícil poderlo negar o poderlo Claro. evitar, ¿no? Personas, por ejemplo, que me han contado que encuentran una caja de preservativos en la guantera del coche, ¿no? O Y igual. te salen con que es del amigo, Sí. y de la amiga y de no Ajá, sé quién. ajá. Entonces, bueno, esas situaciones ya es como más difícil quitarle el contexto sexual que tiene. Por supuesto. ¿no? Pero si encuentro un mensajito, por ejemplo, en un papel, Ujú. en la bolsa del pantalón de alguien, No, pues pues es ya. como más fácil Sí, ya, encontrar no hay más. justificaciones. Entonces, normalmente es un proceso en el que la mente de la persona que descubre la infidelidad tiene que irse habituando, por así decirlo, o aceptando la realidad de que pudiera existir una tercera persona. Entonces, pues eso es un proceso de asimilación cognitiva, por decirlo así, y por eso no es que al primer indicio ya. A menos que sí ya traigo yo Exacto. mis sospechas, ¿no? O si alguien me engañó en una relación anterior, o si hubo infidelidad, por ejemplo, en alguna relación familiar que generó un dolor importante, pues ya estoy Claro. como más Están como más predispuesto. abiertos a esa posibilidad, Sí, ¿no? sí, porque el esquema cognitivo de la infidelidad, digamos, ya ¿Se está queda? más presente en la Está mente. más presente, sí. claro. Sí, 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 Entonces, cierto. volviendo al ejemplo, yo veo la palabra incompleta Ajá. y digo, eso tiene todas las características de ser una infidelidad. ¿no? Ándale. Mientras que otra persona diría, no, te estás exagerando. Para nada, sí, ¿no? Sí. Entonces, volviendo a la parte de cómo manejarlo, la persona primero tiene que recuperar su equilibrio
psicológico y su equilibrio emocional. Lo que te decía hace rato, y también poniéndolo en una comparación, es como ir al cine si tú vas con una persona que ya vio la película 10 veces y tú apenas la vas a ver por primera vez. Claro. ¿No? La otra persona hasta se puede echar una siestita, ¿no? Sí, Porque ya tranquilamente. conoce, y si yo es la primera vez que veo la película, pues tengo los Estás ojos muy presente. abiertos, Sí, claro. sí, las orejas también muy paradas para entender los diálogos, los personajes, qué relación tiene uno con otro, ¿no? Claro, sí, estás presente. Entonces, a la persona que es infiel muchas veces le da flojera, por decirlo así, el tener que explicar muchas cosas, porque se viene también una catarata de preguntas. Y entonces es, ¿por qué tengo que responder a todo esto? Esto yo ya lo asimilé, esto yo ya lo viví, esto yo ya lo entiendo. Entonces, ¿sabes qué? A otro lado con tus preguntas. Muchas personas suelen reaccionar así, y entonces eso incrementa todavía más la ansiedad en la persona que descubre la infidelidad, y es como sacudirle otra vez el edificio a la pareja. Claro, por supuesto, otra vez más, Sí, más movimientos, ¿no? sí. Un poco lo que tiene que hacer la parte infiel, inicialmente es muy importante la voluntad, en el sentido de reconocer que lo que hice fue o atentó contra la confianza que hay en la relación, o contra un compromiso o un acuerdo que teníamos hecho, quizás de manera implícita. A muchas personas que han sido infieles les cuesta trabajo reconocer ese daño. Y otra cosa que sucede, que es muy difícil sobrellevar, cuando la persona engañada quiere hablar de cómo me siento y el mal que me ha causado tu comportamiento, la parte infiel, como no puede manejar su culpabilidad, Se lo defiende. primero que hace, algunos se defienden, y bueno, sí pueden entrar en una dinámica agresiva, pero también muchos lo que hacen es tratar de evadir, es ya no hablemos, ya no me preguntes, ya no me digas, porque cada pregunta que me haces es poner el dedo en la llaga de la culpabilidad. Entonces, la parte infiel tiene que aprender a hacer frente a esas emociones y transformar la culpa en responsabilidad. ¿Eso qué es lo que implica? Que yo reconozca el daño que te causé y que asuma lo que puedo llegar a hacer para sanar ese daño. Y esa parte es sumamente difícil. Se vuelven a veces sesiones en psicoterapia complicadas, claro, porque se vuelve una lucha. Ves Una a lucha, la claro. parte engañada preguntando y pidiendo, y a veces hasta exigiendo que reconozcas lo que hiciste, ¿no? Y el otro no reconoce, o la No. otra parte, ¿no? Sí. No reconoce. Sí, me lo imagino un poco como una persona que está siendo juzgada por homicidio, ¿no? Y la víctima del familiar le dice, es que reconoce que tú jalaste el gatillo, ¿no? Y O sea, el otro las no huellas, quiere. tus huellas están en Están la ahí. pistola, el casquillo se Claro, encontró. claro, te vimos, Sí, ¿no? en tu vehículo, lo que sea, ¿no? Y la Sí. persona sigue diciendo, yo no jalé el gatillo. Yo no fui. Entonces, la parte engañada es más difícil que procese psicológica y emocionalmente todo el dolor si la persona no lo reconoce. Yo a veces digo también que es como si hubieran cometido un homicidio en mi familia, ¿no? Y el delincuente se hubiera escapado, y además lo único que falta es encontrar el arma homicida para poder ligar todo, Y listo. y la mendiga arma nada más no está. No está claro. Entonces la persona siente como que falta una pieza que ligue todo. Exactamente, falta ese pegamento. ¿Sí? Y quien tiene esa pieza es la pareja infiel. Entonces, mientras tú no estés o no tengas esa disposición de reconocerlo y de hablarlo, y ahora hablarlo con sinceridad, porque quizás me has estado mintiendo durante incluso años, es muy difícil que la persona diga, me voy a sincerar de la noche a la mañana. Sí, no. Y más cuando lo que te diga sé que puede meter el dedo en la llaga y hacerte... Entonces eso normalmente no se sincera la persona. Hay quienes sí. Lo importante aquí es crear un clima adecuado y de Porque contención. el sincerarse significaría que ya se terminó la relación. No. ¿No? No necesariamente. No necesariamente. No, porque la verdad suele ser un ingrediente necesario para reconstruir ese edificio del Pues que sí. hablábamos. Exacto. Si yo te doy... Pero está muy difícil de aceptar por la parte que fue infiel, ¿no? Sí, muchas veces sí. Porque también, un poco lo que decíamos hace rato, hay tantas broncas, hay tantos conflictos. Muchas veces yo lo que veo en la dinámica de parejas infieles es que hay muchos muertitos, por así decirlo, Ajá. encerrados en el closet. Claro, y Y ya empiezan a huelen mal. surgir. Sí, pero no los quiero ver, no los quiero reconocer. Entonces, hablar de la infidelidad implica empezar a sacar toda esa tierra que guardamos debajo del tapete, y nos vamos a ensuciar y nos va a doler.
Y entonces la persona dice, es que no me preguntes por No qué quiero quieres buscarle. llevarla a esa cuestión. Ok, sí, sí, sí. Y la parte engañada dice, es que si no lo llevo a esa cuestión no puedo recuperar muchas veces mi equilibrio psicológico y emocional. O sea, tampoco es de, ay, ¿tú crees que me siento muy feliz Como de preguntarlo? si nada. Pues ¿no? sí, no, exacto, claro. Y también hay que tener la sabiduría para saber qué preguntas sí hacer y cuáles preguntas evitar. Porque hay parejas que creen que Ándale. hay que sacarlo todo Y no. y además en una sola sesión, ¿no? Está muy bueno esto, ¿eh? Y Volvemos, no, volvemos ok. para que nos sigas diciendo que sí, que no. Claro, Estamos claro. hablando de las consecuencias de la infidelidad. Estamos ya de regreso en Conciencia. Está muy interesante este tema y ¿sabes qué me está pasando? Como ¿Qué? a los terapeados que van a verte, que dices Ajá. que lo quieren arreglar en una sola sesión, no me está siendo suficiente un solo programa. No, es cierto. Bueno, sí, en parte, porque sí está muy interesante el tema de, bueno, cuando encontramos una infidelidad queremos llegar hasta el fondo de ella. Sí. Tal vez no es lo óptimo, pero bueno, la persona engañada quiere saber y la Ujú. persona que engañó no quiere decir. Entonces hace una lucha de poder ahí rara. Sí, bueno, la persona que es engañada a veces se debate entre qué debo de saber, qué no debo de saber, quiero saberlo todo, pero también sé que si pregunto todo, mucha de esa información me va a hacer daño. Entonces, por eso yo les digo a las personas que me consultan primero, equilibra un poco esa parte emocional antes de preguntarle a tu pareja. Y también a veces les digo, haz una lista, vamos a trabajar en una lista de cuáles son las preguntas, más bien, cuáles son las respuestas que te son indispensables. Ujú. ¿Y Porque para también- qué, no? También para qué. Ajá. Porque a veces nada más es como cierto masoquismo, cierto, no sé, ¿para qué queremos saber tanto, no? Por un lado, es que esa es hay que O diferenciar, no, digamos, hay el que masoquismo diferenciar, de sí. lo que va a ser una respuesta útil y constructiva. Ahora, también es importante, ok, ¿cuál es la información que necesitas saber? ¿No? Es como la primera reflexión. Ahora, ¿cómo la vas a plantear? Porque puedes plantear tu pregunta de distintas maneras para tratar de llegar a la misma respuesta, Claro. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo traigo un enojo que me está revoloteando cual enjambre de avispas enojadas internamente, voy con la pareja y le voy a hacer la pregunta para obtener la respuesta, pero se la voy a hacer de manera agresiva normalmente. Ujú. ¿No? Dime, ¿no? Respóndeme. Sí, ¿cómo estuvo? Desgraciado. Te ¿No? pongo contra las cuerdas, ¿no? Claro, claro. Y entonces, muchas veces cuando la dinámica se hace así, la persona infiel suele responder a la defensiva. Es Por decir, supuesto. te voy a dar la respuesta que tú buscas, pero te la voy a dar de una manera donde sé que, o como sé que te Te va a hacer pegue más daño, Sí. claro. Yo les digo a las parejas, miren, la verdad es como un cuchillo. Sí, Utilizado en las manos de un chef profesional, puedes hacer maravillas en la cocina y te puede facilitar el trabajo enormemente. Pero también puede ser un arma letal que si tú apuñalas a alguien lo vas a matar. sí, Entonces, sí, exacto. Me encantó lo del chef. Sí, la sí, sí. analogía. Pero imagínate, Grace, la dificultad. Si hace rato hablábamos que las parejas llegan a sus relaciones con una serie de reglas implícitas, tampoco nadie nos enseña cómo abordar ese tipo de situaciones con la pareja. Claro. Nadie te explica en la secundaria o en la preparatoria, mira, si tu pareja te llega a ser infiel, lo tienes que abordar así. Y la primera pregunta que puedes hacer es esta, ¿no? Y una Claro. manera de tranquilizarte Sí, es no, esta. no, respira 3 veces. ¿Qué te pasa? ¿No? Sí, Digo, sí. la verdad. Y entonces, los cuestionamientos, digo caricaturizándolo un poco, pero Ujú. parecen, ¿cómo se dice? Confesiones judiciales con tehuacanazo y toda la cosa. Exactamente, ¿ves? Como con luz dicen. como la que nos pusieron hoy aquí y así. No, no. Un poquito. Mucha agresión. Y hay otro factor también que complica esto todavía más, si no les ha parecido todavía suficientemente complicado. O sea, todavía hay otro factor. Yo lo que busco al interrogar a mi pareja es conocer la verdad.
uno de los elementos que se utilizan para medir qué tan verídica es una información es qué tanto la información coincide con las expectativas que yo me formé. Mientras más diferente sea tu respuesta a las expectativas que yo tengo, más voy a dudar. ¿Las expectativas de la mentira? No, las expectativas del suceso. Del suceso, ok. ¿Sí? O sea, vamos a suponer que yo te digo, voy al cine, voy a ver la película X, entiendo. ¿no? Yo regreso y tú me preguntas, oye, ¿cómo te fue en el cine? Tú vas a tener una idea de más o menos mi respuesta en qué va a consistir. Pues te voy a hablar de la película, que fue lo que me pareció más divertido o más aburrido. Y entonces, imagínate que mi respuesta prácticamente no hablo siquiera de la película. Entonces tú vas a decir, a ver, algo no cuadra en todo Algo pasa, esto. sí, ¿qué onda? Entonces, ¿por qué esto es problemático? Porque la parte que descubre una infidelidad normalmente trae un montón de escenarios en su cabeza. Hombre, imagínate. Y me imagino que hiciste pues todo lo que quizás conmigo no hacías, ¿no? Claro. Entonces, si yo quiero que me respondas, yo voy a esperar que la verdad tenga cierto rostro. Si tú no me dices esto y esto y esto y esto, a veces, si no me dices la parte más dolorosa o si no me lo describes como yo me lo imagino, voy a dudar de ti. Aún más. Sí, y entonces puede ser que la parte infiel sí esté hablando con sinceridad y con honestidad, pero como lo que me estás diciendo no cuadra, ¿no? Es que nada más fue un beso, por decirlo así, ¿no? Ajá, y la otra piensa que hubo de todo y entonces ya, como Sí, no cuadra sí. con la realidad, dices, no, pues me Ajá. está engañando 2 veces, Sí. ¿no? O a veces también en la parte de la exclusividad afectiva, ¿no? Bueno, ok, quizás sí tuviste relaciones sexuales con la otra persona, pero ¿qué tanto la quieres o lo quieres? ¿No? Entonces, como ahí hay parámetros para medir el amor un tanto más subjetivo, se vuelve todavía más difícil. Más complicado. Sí, porque una persona puede decir, bueno, sí tuvimos sexo, pero no me vinculé, ¿no? O qué tanto le platicaste de nuestra vida privada. Esa también es una cuestión que atormenta a la parte que descubre la infidelidad, ¿no? O sea, qué Por tanto le supuesto. contaste, cuánto de nuestra intimidad, Sabe. sí, y se rompió. Claro, ¿no? claro. Entonces, si yo me estoy imaginando, porque uno dice, bueno, si ya tuviste la libertad o te diste la libertad de tener una vida sexual con esa persona, sería muy difícil creer que hayas mantenido tu vida emocional Al separada margen. o desligada. Sí, por supuesto. Entonces, y tú me sales con una cuestión de no Sí, sentí nada. no era nada. Sí, es Sí, no. otro perro con ese hueso. Exactamente, ese dicho me encanta, yo siempre lo aplico, sí, sí, sí. Entonces, a veces en terapia uno tiene que hacerle tipo Sherlock Holmes, Por supuesto. de ir investigando y conteniendo a la pareja para que las emociones no se desborden. Y también es, a ver, no se lanzan 5 ni 10 preguntas al mismo tiempo. No, porque nadie va a entender nada, ¿no? Ajá. No van a llegar a nada. Exactamente. Hay que evitar esa dinámica, ¿no? En donde tienes que responder justo lo que yo estoy esperando que respondas y si no es así, entonces me estás mintiendo. Hay que cuidar que la parte que engañó tenga la motivación. Es decir, esto también para mí es crucial y es uno de los primeros objetivos que yo hago en terapia. Les digo, antes de hablar con la verdad, el primer requisito que se tiene que tener es un acuerdo de que la verdad se va a usar para reconstruir la relación o para sanar la relación. Digo, sea que permanezcan juntos o que lleguen O que a se separarse. separen, claro. O sea, es la información que me des me va a ayudar a sanar el dolor que tengo. Si una vez sanado parte de ese dolor, decido que quiero estar contigo, ok, adelante. Se puede. Sí, Y sí se puede. sí se puede. Cuesta mucho trabajo para Ay, ser es honestos. que sí, la verdad tiene su reto, ¿no? Muchísimo. Implica un reto fuerte. Sí, sí, sí. Para la parte que engañó también es muy cansado porque en la mente de la persona que fue engañada se generan detonantes y se generan generalizaciones o condicionamiento de alto orden. ¿A qué me refiero con esto? Lo voy a poner en un ejemplo. Si mi pareja me engañó, por decir algo, con una persona de nacionalidad italiana, por decir algo, Ujú. a raíz de eso, todo lo que huela Ya o no suena quiero a ir a Italia, Italia nunca, no. Pues, ¿qué pasó? No se la pierdan. sí, ¿qué es lo que pasa? Todo lo que suena a Italia va a generar reacciones de ansiedad, ¿no? Y sí ocurre, ¿verdad? Sí. Leía yo, por ejemplo, el caso de una persona que descubrió la infidelidad de su pareja en los correos electrónicos y leyó que su esposa gustaba mucho de irse a tomar un chocolate caliente con el amante en este caso
Y entonces desarrolló una especie de fobia al chocolate caliente. O sea, el simple hecho de ver una imagen de un chocolate caliente... Le parecía repugnante, ¿no? Así horrible. No es tanto la emoción de asco, sino la emoción de ansiedad. ¿Has escuchado hablar de los ataques de pánico? Sí, como un ataque de pánico respecto de algo que le causó mucho dolor. Bueno, se me hace lógico. Haz de cuenta. ¿No? Es como alguien que le muerde un perro de niño y ve a los perros y les tiene miedo. Ajá. Hay mucha gente que le pasa, ¿no? Sí. Aquí la diferencia con los ataques de pánico es que el detonante está muy claro, ¿no? Es algo que está asociado con la infidelidad de mi pareja. Claro. Puede ser el celular. Sí. Es el aparato pues esa número persona sí ya valió uno. porque todos tenemos un celular siempre y todo el día estamos Disparador de jugando con ansiedad. él, imagínate. Prácticamente no hay persona que haya enfrentado la infidelidad de su pareja que no sienta ansiedad al ver el celular. De la pareja, obviamente, ¿no? Y no te digo verlo vibrando o recibiendo una llamada de un número desconocido. De quién sabe quién. Sí. Qué barbaridad. Sí. Sí, está complicado. Entonces, y bueno, aquí en el contexto quizás que se está platicando, no se percibe todo el malestar que representa para la persona, ¿no? Porque es un sufrimiento muy grande y las personas me dicen, ¿no? Es que no sé cómo controlar eso. Sí, no sé cómo manejarlo, ¿no? Es una agonía, ¿no? Claro. Ver el celular de mi pareja sonar y tener las ansias de que quiero contestar, pero no lo voy a hacer, o si lo hago nos vamos a pelear. Claro. Entonces, la parte que ha sido infiel tiene que aprender a tolerar muchas de esas reacciones de ansiedad, que disparan también conductas a veces de enojo Pues o de medio locochonas, recriminaciones. claro, sí. Entonces, si la parte que engañó no tiene también un apoyo psicológico o cierta contención emocional, ese tipo de reacciones desgastan tremendamente la relación y desgastan el vínculo, ¿no? ¿Por qué? Porque la parte que fue engañada reacciona impulsivamente y reclama y pregunta, y entonces la parte infiel no quiere hablar de eso porque si lo vamos a tocar te voy a hacer más daño y no sé si es lo correcto y hasta dónde tengo que decirte, entonces mejor no hablemos, y se va volviendo una especie de huracán categoría 5. Pero 5, ¿verdad? Con todo, con tsunami, con todo, Sí, con sí, la verdad que tsunami, sí. Sí, creo que, bueno, es un tema fuerte, el tema de la infidelidad es un Sí. tema que, fíjense, aquí platicamos y me encanta ponernos en las manos de un experto para saber cuáles son las consecuencias y qué puede pasar, ¿no? Pero, pues, sinceramente, eso yo creo que queda en manos de cada uno de ustedes ver qué decisiones van a tomar al respecto. Sí. Y respecto de no lastimar a otras personas, porque creo que eso es muy, muy importante, porque sí se genera, pues, un hueco ahí en el corazón de alguien por algo que tal vez, pues, no lo sé, pero igual puede no valerlo tanto. ¿Estás de acuerdo? Probablemente, porque Probablemente. estás iniciando una relación basada muchas veces en ocultar o en mentir. Exactamente. En un secreto, vaya, En un para secreto. ponerlo en otras palabras. Entonces, ¿qué tantos cimientos puede llegar a tener, ¿no? Exactamente. Te agradezco muchísimo, José Manuel, No, ¿de qué? tu presencia en Conciencia. Ahora sí que muchísimas gracias por estar aquí para ayudarnos a hacer juntos Encantado. conciencia. Muchísimas gracias. Soy Grace Balcázar y los espero en la próxima emisión de Conciencia.